De regreso al escenario, vamos a analizar junto a Radamés García González en Puntos y Enfoques la actualidad informativa, lo que ha pasado en las últimas horas, y nos preparamos también para dar la bienvenida en breve a otro de los estelares coanfitriones, comentarista de lujo de este programa. Es el académico, es el periodista, el director de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, quien ya está integrado con nosotros. Así es que, Radamés, te voy a dejar a ti que salude a Alejandro como tú sabes hacerlo. Bueno, ese es el gran talento de este programa, Alejandro Esteban, promesa fecunda. No, deja tus expresiones de la era y que recuerdan a Castillo, que hoy está libre. El señor Castillo, por razones entendibles, no está hoy en el programa. Así es que lamentamos que no esté este señor que está atendiendo a los requerimientos de la cuarentena. Sí, exactamente, ya la cuarentena él tiene que comenzar hoy. No puede ser la semana completa de libertad. Entonces, Alejandro, saludos, ¿cómo estás? Saludos, Carlos, saludos, Radamés. Alejandro está ahí todavía haciendo algunos ajustes. Sí. Vamos a dejarlo que se acomode. Ahora sí. Ya, está ahora bien. Sí. Muy bien, muy bien. Está bien, gracias. Saludos, Carlos, Radamés. Aquí ustedes saben que estamos en esta convivencia con la tecnología. Modo virtual continuo. En Puntos y Enfoques. Me pasa saludos a todos y a la teleaudiencia, incluyendo sí, no, lo estaba escuchando a ustedes, fruto de los televisores que están en sintonía, muchos vecinos. ¿Cómo? Pero eso está muy bien. Para que lo sepa. Escuchaste, es un reporte importante. Bueno. Para que lo sepa. Entonces, yo quisiera que tratemos el primer tema, el de la Cámara de Diputados y la decisión que ha tomado esta tarde aprobando solo 15 días como extensión del estado de excepción para que el presidente de la República pueda tener poderes especiales y declarar mediante decreto la continuación del estado de emergencia, y que supone también mantener el toque de queda, aunque no se ha definido si será en los mismos términos horarios actuales. Esperemos alguna declaración oficial que tendría que ser a posteriori el Senado y los diputados se pongan de acuerdo, porque ahora hay una desavenencia igual que la otra vez, pero si todo transcurre igual que en la última oportunidad, de nuevo los diputados le habrán torcido el brazo a los genuflexos senadores de la República, porque hay que volver a insistir en esa posición de mansedumbre, de rebaño, de borreguismo de los honorables miembros de la Cámara Alta, la llamada Cámara Alta, el Senado de la República. Radamés, ¿cuál es tu visión? Bueno, luego de esa expresión de sumisión del Senado, la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría, representa un contrapeso, sin lugar a dudas, de la oposición, pues se aprobaron en base a un acuerdo, se aprobaron 15 días, a partir del lunes 18 de mayo hasta el 1 de junio. El vocero del PRM, Alfredo Pacheco, señaló que la oposición un gesto de flexibilidad, que decidieron aprobar 15 días para dar espacio a que se elabore un plan y se convoque a las fuerzas políticas y sociales para discutir la vuelta a una nueva normalidad dentro del COVID-19. Pacheco advirtió que la oposición no aprobará más estado de emergencia porque los candidatos del PLD están aprovechando la pandemia para hacer campaña política y utilizar los recursos del Estado para buscar posicionarse. Es decir, que fue producto de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. El PLD planteó 25, aprobado en el Senado. La oposición, fundamentalmente el PRM, en la Fuerza del Pueblo y Partido Reformista, 10 días,
y luego se pusieron de acuerdo en 15 días, pero con la advertencia de que no habrán más prórroga y que estos 15 días deben aprovecharse para organizar un verdadero plan para enfrentar el coronavirus. Esa fue una decisión que apenas se tomó hace 2 horas, Carlos. Eso es una noticia de última hora. Sí. Eso es una decisión que con todos esos elementos que la condicionan, es una presión, si se quiere, al gobierno, y está marcando una pauta porque en realidad no se ven avances. O sea, la situación es una prolongación de todo. Y en medio de todo esto hay una campaña electoral, sobre todo nocturna. Eso es lo más grave, porque hay que insistir en que se está haciendo campaña electoral de noche, después de las 5 de la tarde, y solamente puede hacerlo un solo partido y unos únicos candidatos. La oposición tiene una grave desventaja. No puede hacer campaña nocturna porque está violando ahora la ley, el toque de queda. La ley. La pregunta es, en 15 días no se va a resolver el tema de la pandemia y el tema del control de los horarios se van a necesitar cuando concluyan los 15 días, porque evidentemente que no se puede aperturar de manera completa, es decir, hay que tener controles, sobre todo de noche, que puedan evitar que las personas comiencen a aglomerarse, a reunirse en lugares. Entonces, el toque de queda sin estado de emergencia no se puede hacer. ¿Qué implica esto? Que si concluidos los 15 días de esta nueva prórroga, no tendríamos estado de emergencia si el Congreso no aprueba, o no tendríamos toque de queda si el Congreso no aprueba nueva vez el estado de emergencia. Entonces el gobierno tendría que ver qué plan va a articular para luchar contra la propagación del virus sin el tema del toque de queda, sin esa restricción. También está lo que el pendiente, lo de la reactivación económica, que se ha dicho que el gobierno ya tiene una propuesta, aunque no la ha dado a conocer, de cómo se realizaría. Lo que sí está claro es que esa decisión del PLD, que la quisieron minimizar, hoy en Medina, al gobierno, a su partido, le está ya pues dando muestras del impacto y las consecuencias de la salida de Leonel Fernández. Esa situación de tener que negociar por primera vez en casi 8 años en el Congreso es fruto de la salida del grupo del expresidente Fernández, porque son esos diputados los que han provocado esta situación. De no haber sido así, tuviésemos esos 25 días aprobándose de manera inmediata prácticamente, y hubiésemos llegado probablemente a agosto, 5 días o más allá, al momento que lo decidiese el gobierno. Entonces esa es la grandeza y la importancia del equilibrio de los poderes. Por eso es que se necesita un Congreso plural, no esa tiranía de la mayoría que durante muchos años la hemos tenido. La tuvimos un momento con el PRD y después con el PLD. El Congreso que surja del agosto 16, a partir de agosto 16, luego de las elecciones del 5 de julio, tiene que tener esta condición de pluralidad. Si no lo hubiésemos tenido ahora, no habría forma de esta dinámica tan interesante que se ha dado y que ha sido un contrapeso para el Poder Ejecutivo en lo que tiene que ver con respecto al tema del estado de emergencia. Entonces, en medio de este control total de los poderes públicos que se ha exhibido en los 20 años del PLD y con énfasis en estos últimos 8 de la gestión de Danilo Medina, al final del túnel hay una luz y le están aportando los diputados. O sea, tenemos ahora un Congreso con un ala, con una parte que es de confrontación, que se puede ejercitar en algo la democracia, porque hay espacio para la disidencia y hasta para imponer posiciones contrarias a las posiciones del gobierno de turno, que con anterioridad han sido
aplastantes impuestas y han sido seguidas al pie de la letra, como un mandato inclusive no salido de un órgano formal de la estructura del Estado, sino las decisiones tomadas en el conciliábulo o en el grupo privilegiado de la élite política similar al antiguo Soviet Supremo. Es decir, decisiones salidas del seno de 30 y pico de personas del comité político del PLD, donde se llegó en el periodo recién que está próximo a concluir a señalar con antelación de años quiénes estarían dirigiendo los dos órganos del Congreso Nacional. O sea, estamos, luego de escuchar la muy interesante ponderación que hizo Alejandro, ante un nuevo escenario que es positivo en medio de tantas negatividades. O sea, lo ideal sería que en el futuro tengamos un Congreso que pueda ser realmente el escenario del debate de las cuestiones nacionales, debate de altura y decisión de los grandes problemas nacionales, no de imposición y de genuflexión y de simplemente corroborar y de un grupo de voten honorables, palabra que fue famosa de un presidente de la Cámara de Diputados, hoy alcalde reelegido. Voten honorables. Y cuando se admitía en la Cámara de Diputados que se aprobaron múltiples proyectos de extraordinaria trascendencia económica, política y social, simplemente con el levantar las manos o ahora obturar un dispositivo, porque ni siquiera se leyeron proyectos lesivos al interés nacional, proyectos leoninos que entregaron el erario y una serie de cosas. O sea que yo creo que esto está muy positivo. Lo que está pasando en la Cámara de Diputados, claro, yo estoy sorprendido. Claro. Ojalá eso se mantenga, que yo tengo mis dudas de que eso se pueda mantener, pero ojalá eso se mantenga y haya una real confrontación de ideas, de propuestas, y que haya un control, como dice la Constitución, una fiscalización del Poder Legislativo a las funciones del Ejecutivo, porque para eso existe el Poder Legislativo, es la función de contrapeso del Ejecutivo, que es el administrador y que tiene que ir allí a rendirle cuentas a esos diputados y senadores que en teoría son los auténticos representantes del pueblo y la expresión más alta de la soberanía popular. O sea, el poder legislativo en cualquier lugar del mundo es el primer poder del Estado, y aquí es una entelequia, un grupo de forajidos, de negociantes o gente sin cabeza que van sencillamente a sumarse a lo que dicten desde las alturas. Por eso yo les digo que me parece que hay una luz al final de este túnel. Todo no puede ser negativo. Yo lo veo muy positivo. Ahora falta la posición que adopten los diputados, los senadores mañana. Bueno, porque están compelidos políticamente a aceptar eso, porque de lo contrario retrasarían el mecanismo, volverían a jugar como un ping pong, y el tiempo del lunes no tendríamos una autorización del Congreso a la prolongación del estado de emergencia. No, fíjense, tienen que están contra la pared. Ellos quieren, el Senado va a aprobar, va a ratificar lo que aprobó la Cámara de Diputados, porque no le queda otra alternativa. Ajá, como tú señalas. Ahora, es muy importante lo que apunta Alejandro, lo que tú apuntabas. Uno de los principios básicos de la democracia es la independencia de los poderes públicos. Es decir, en este caso, ojalá realmente tuviésemos un Congreso con una, vamos a decir, una razonable independencia, porque en este país todo hay que ponerle adelante una razonable, dado la debilidad institucional. Pero ojalá esto se tendiera también al Poder Judicial, es decir, una justicia independiente. Y no que estemos cada 4 años de si vamos a trancar a fulano, a Juan o a Pedro. No, con una justicia independiente. No hay que estar hablando que vamos a trancar a Juan o a Pedro. La justicia independiente tiene que actuar. Todo el que viole la ley, le aplican el peso de la ley. En el marco de un Estado de Derecho, no de una política de retaliación, ni de perseguir a aquel porque es de tal partido, etcétera, etcétera.
Entonces necesitamos la independencia de los poderes públicos en el marco de fortalecer la institucionalidad democrática. Es decir, ese pasito, eso que Alejandro anota, yo creo que poca gente le ha llamado la atención, como Alejandro, el hecho de que tenemos una Cámara de Diputados que hoy es un contrapeso y que es un pasito de avance, sin lugar a dudas, y creo que esa reflexión de Alejandro fue muy interesante. No, brillante, brillante. Sí, ¿Cómo que tú le dices a Alejandro? No, por favor, ya. No, es un hombre Vamos talentoso. A la pausa, entonces. Es que talentoso lo es. No, eso no hay duda. Por eso está en este equipo. Ese es el necesario relevo generacional. Aprendiendo de mis maestros. Por favor. Con calidad y aprendiendo, ética, sobre todo. Con un cuadernito. Bueno. Aquí y estamos aprendiendo todos aquí. Bueno, un lápiz, aquí va con un cuaderno y un lápiz, todos los días aprendiendo de 3 maestros. Así es. Vamos a suspender ahora el club de autobombos y corresponde la pausa. Punto sin foco. Periodismo con responsabilidad.